Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes en este día. Así que sea el Señor bendiciendo sus vidas en esta tarde y sea glorificándose en todos y cada uno de nosotros. Y por supuesto que siempre nos siga ayudando y guiando a seguir haciendo su voluntad todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia. Amén. Así que, ¿qué les parece si entramos de lleno a la clase? Hoy culminamos, para la gloria del Señor, este versículo del cual estamos tratando las últimas 3 semanas, 2 semanas, 3 con esta, y que sea el Señor iluminando nuestros pensamientos, ayudando nuestro entendimiento para poder comprenderlo y vivir como le place a nuestro Señor, y por supuesto que el Señor también se glorifique en todos y cada uno de nosotros para la gloria de su nombre. Amén. Así que vamos a pasar el tema de hoy. El tema de hoy es yo soy, que son palabras que nosotros la escuchamos resonar en el Antiguo Testamento, palabras de Jehová, como dice la Escritura, como les he dicho siempre en la anterioridad. Usted puede ponerle Jehová, Yahvé, Yahweh, el Señor, el Eterno, como usted desee llamarlo. El Señor no lo va a mandar al infierno por ponerle su nombre. Los que verdaderamente saben pronunciar su nombre ni se atreven a hacerlo porque saben lo que implica en cuanto a la santidad y la reverencia y que se merece el Señor. Así que el Señor no crea que le va a quitar la vida por cambiarle o ponerle el nombre que conocemos hasta hoy en día. Amén. Así que en aquellos tiempos, en la antigüedad, lo conocemos como Jehová, y que al final de cuentas nos hace saber a través de la Escritura que Él es verdaderamente el que de quien es, o más bien, como dice la Escritura, el todo del hombre es solamente el Señor. Al final de cuentas, todo va alrededor o en torno de nuestro Dios, sea lo que sea en esta vida, sea la vida del hombre, la vida del animal, la vida de las plantas o como algunos lo llaman, la vida del planeta. Pero todo fue hecho por el Señor y para el Señor. Amén. Así que vámonos al tema. Es yo soy. Lo encontramos en Juan capítulo 8, versículo 12. Y en este caso en particular, la Escritura dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Juan capítulo 8, versículo 12. El título, recuerden, lleva este bloque de versículos: Jesús, la luz del mundo. Y dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gloria al Señor. Y sobre la base que vamos a utilizar para la enseñanza de este día son precisamente las letras en amarillo remarcados que dice yo soy, sin sacarlo por supuesto de su contexto, que está diciendo que Él es la luz del mundo. Y estas son palabras directas de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si oramos y nos entregamos a Dios pidiéndole a Dios que nos ayude verdaderamente a entender y a comprender su palabra? Porque es un disfrute, mi amado hermano, es un deleite. Sé que para otras personas suena esclavizante, suena duro, suena difícil de vivir, como he escuchado muchas personas que me han dicho, bueno, es que no entiendo la Biblia, o sea que es difícil de entender para algunos otros dice, es que quién puede llevar una vida tan santa para que le agrade al Señor, o sea, al final de cuentas nosotros podamos darnos cuenta que para muchas personas les es muy difícil vivir el Evangelio, pero en la realidad es un deleite, es un gozo, es una, no puedo llamarlo una aventura porque no es algo que tú puedas disfrutar y dejarlo por el olvido, por decirlo. Una aventura, una persona puede ir de aventura a las montañas, pero al paso del tiempo se olvida de ello. Así que la palabra del Señor no se olvida cuando usted la disfruta y tiene deleite y no lo toma como una aventura o como un logro, un éxito en su vida.
usted se deleita en ello y encuentra incluso una satisfacción que le trae una paz, una tranquilidad, un gozo y una alegría, a pesar de que en algunas ocasiones usted esté pasando por momentos difíciles de la vida. A mí me ha tocado experimentar momentos donde he tenido que hasta llorar, pero al recordar, al leer la palabra, al venir a los pies del Señor y orarle y clamarle a Él, algo sucede, que se quita esa angustia, ese dolor, esa tristeza, ese llanto se desaparece y empezamos a sonreírnos con el Señor por la manera en que Él trabaja y trata con nosotros, aún a través de su palabra o aún en momentos en que nosotros doblamos la rodilla y clamamos a Él por su ayuda. Así que le digo, a pesar de que para muchos sea difícil, créemelo que es un deleite poder escudriñar y estudiar la palabra del Señor y al final de cuentas, por supuesto, como algunos decimos, ponerla en práctica para la gloria de su nombre. Amén. Así que permita el Señor que a pesar de que llevamos ya hoy la tercera semana en este versículo solamente, que no sea algo pesado y cansado, sino al contrario, que sea un deleite para su vida al saber que puede conocer cada vez más. Incluso yo di solamente la enseñanza de mi parte, de lo que el Señor me ha permitido poder entender y comprender, pero estoy seguro que hay muchísimos hermanos allá afuera que le darán otro sentido a este versículo, otra enseñanza o otras enseñanzas que también igual siguen trayendo un enriquecimiento para el alma de todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que oramos al Señor, nos entregamos en sus manos y le pedimos que nos ayude a glorificarle en toda su palabra. Amén. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Estamos en tus manos, Señor. Permite en tu misericordia que en este momento todos y cada uno de nosotros podamos estar a cuentas contigo, Señor, para que no haya nada que te estorbe para poder explicarnos, enseñarnos tu palabra y por supuesto ayudarnos a entenderla, comprenderla y sobre todo a vivirla, Padre amado, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor, y tú deseas lo mejor para el ser humano. Solamente que somos nosotros, Señor, lo que a veces decidimos, en lugar de correr hacia ti, correr pero alejándonos de ti. Permite en tu misericordia, Señor, que más personas puedan conocer tu palabra y que también puedan disfrutarla, que puedan deleitarse en ella, que puedan deleitarse al escuchar tus promesas, Señor, pero también al escuchar lo que pides y demandas, sabiendo que tú eres el que nos ayudará a cumplir con todo aquello, Señor, que tú pides de nosotros. Por supuesto, no hay ninguno de nosotros que pueda hacer algo tan bueno en la vida como para ganarse la salvación y la vida eterna, pero sí para glorificarte, para traerte contentamiento, para traerte alegría a tu corazón y para que tú puedas decirnos desde lo alto, como le dijiste a tu Hijo Jesucristo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Permite en tu misericordia, Señor, que nosotros también podamos traer contentamiento a ti con nuestras actitudes, con nuestro carácter, con nuestras palabras, con nuestra manera de vivir y comportarnos delante del mundo y por supuesto delante de ti, del cual nunca escaparemos, Señor. Gracias, Padre amado. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que seas tú, Señor, enseñándonos a todos nosotros. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Así que gracias le damos a Dios, mis amados hermanos, por este día maravilloso. Bueno, entramos en materia. Jesús, recordemos que está todavía con todo este grupo de personas y Él les dice, yo soy la luz del mundo. Ahora bien, hemos escuchado por ahí comentarios de personas que dicen que Jesús siempre trata de aprovechar lo que está en su contorno para darles a conocer una verdad grande de su vida, ya sea que hable del reino de los cielos, ya sea que hable de él mismo, o ya sea en este caso en particular para enseñarle a las personas de su contorno que lo que él trae es la verdad y esa verdad proviene del Padre, la cual él vino a cumplir aquí en la tierra. Amén. Así que en este caso en particular, algunos dicen que en los últimos días de la fiesta hay una fiesta específica donde
al final de cuentas ellos traen unos candelabros, si pudiéramos decirlo así. Yo no traje ninguna foto hoy, las fotos que tenían eran diferentes, pero le digo, unos candelabros que tienen unos bracitos y ahí tienen las lámparas, o sea, la lumbre que se prende. Entonces hay 4 candelabros, que utilizan y que son demasiado grandes y los utilizaban en el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, y que estos candelabros eran tan hermosos y brillaban tanto que iluminaban prácticamente casi toda Jerusalén, o algunos dicen toda Jerusalén. Entonces ellos dicen que lo hacen en referencia a que en una ocasión, que en el año 200 años, casi 300 años antes de Cristo, tuvieron la experiencia sobrenatural de que tenían aceite suficiente para mantener un candelabro, en este caso en particular, por un solo día, pero que en aquellos tiempos surgió una obra maravillosa de parte del Señor, donde ese candelabro con ese aceite que era para un solo día, duró por 8 días en realidad. Entonces, eso lo hacen en referencia a ellos. Hay otras personas que utilizan y dicen que en realidad esos candelabros representaban lo que Dios hizo en el pueblo de Israel en la anterioridad cuando los sacó de la tierra de Egipto, donde Él los dirigía y los guiaba, en este caso en particular, de día con esa columna de nube para que no les afectara el sol, como dice, me parece uno de los salmos, el sol no te fatigará de día y la luna de noche, por supuesto, pero que digo, lo hacía con el fin de proteger al pueblo de Israel, pero que durante la noche les daba ese fuego para iluminar la oscuridad por donde ellos debían de andar, ¿no? Y por supuesto, algunos he escuchado yo por ahí decir, personas que han estado en el desierto, que dicen durante el día es demasiado caliente, muy abrasador el calor del sol en el desierto, pero durante la noche todo cambia y se vuelve totalmente frío, dice, duro, difícil de poder soportar. Así que Dios no solamente le dio la iluminación, sino también ese calor que el pueblo de Israel necesitaba para mantenerse abrigado. Pero principalmente vamos a hablar de esa luz que irradiaba, ¿no?, el Señor en aquellos tiempos. Pues como les decía, Cristo se encontraba en estos finales de estas fiestas, por decirlo así, ¿no?, como nosotros lo miramos en la clase pasada, y podemos ver que Cristo, pues si usáramos las referencias que nos dan estos estudiosos de la Biblia, dice que aprovecha ese momento. Mira, o por supuesto, como algunos dicen, esa luz resplandecía en todos los callejones del pueblo de Israel, como que si Cristo les estuviera diciendo a ellos, si ves esta luz de estos candelabros, cómo iluminan todo el pueblo de Israel, pues déjenme decirles que yo soy la luz, pero del mundo entero, donde no solamente Israel será iluminado, sino más bien el mundo entero será iluminado con la verdad de la palabra de Dios. Así que le digo, hay personajes que incluso toman las dos referencias como verdaderas, tanto del milagro, de ese candelabro encendido por 8 días, como al mismo tiempo que el Señor los guió por el pueblo de Israel durante la noche con esa luz que alumbraba para poder guiarlos en el camino. Así que al final de cuentas podemos decir, en este caso en particular, que Jesús le hace entender al pueblo de Israel que Él sería esa luz que los ayudaría y los guiaría hacia la verdad de la palabra del Señor, y por supuesto los guiaría a la vida eterna. Pero ¿qué tal si tomamos un poco de historia para hablar primero de esta realidad tan grande? Nosotros podemos ver en este caso en particular que en el libro de Éxodo, cuando Moisés es atraído por esa llama, por ese fuego, ¿no?, por esa... ay, se me fue el nombre. Perdonen por un momento. Esa zarza ardiendo, ¿no? Se sintió atraído, sube arriba, se topa que está con Dios, en la presencia de Dios. Dios le dice, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo.
Moisés se lo quita, Dios le da instrucciones y le dice, saca al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Los he escuchado, su llanto, su lamento, me he acordado en este caso en particular de ellos. Y entonces Moisés al final de cuentas, cuando es convencido por Dios, él le dice, pero cuando llegue a ellos y les diga, Dios, el de vuestros padres me ha enviado, y me pregunten, ¿cuál es el nombre de él? ¿Qué yo le debería de responder? Y ahí donde nos encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 13-14, donde él le dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Para nosotros suena seguramente algo ilógico, porque nosotros dijéramos, yo soy, sí, ¿quién eres? Yo soy. Sí, pero ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Etcétera, etcétera. Porque para nosotros, en nuestra mente y en nuestro subconsciente, o incluso hasta en nuestro corazón, pudiéramos decir, tenemos registrado lo que hemos vivido hasta hoy en día, donde a todo mundo lo conocemos por nombre, por lugar, por ciudad, por número de casa o dirección, si pudiéramos llamarlo así, el nombre del país, etcétera, etcétera, etcétera. Y para nosotros sonaría algo no cuerdo el poder decir, bueno, yo soy, me mandó a vosotros. Pero ¿qué implica esa palabra yo soy? Como le decíamos al principio, ¿no? O más bien a semanas atrás o meses atrás, donde hablamos que el nombre de Dios en realidad no tiene vocales y nosotros no tenemos cómo pronunciarlo. Pero más sin embargo en su idioma original sí había cómo pronunciarlo y el pueblo de Israel lo sabe, aunque no se atreve a ello, como dijimos, pero él lo sabe y nosotros se tuvieron que agregar vocales para poder pronunciarlo. En aquellos tiempos pudiéramos decirlo de esta manera, es la YHWH. ¿Cómo lo pronunciamos? Imposible. Pero se le agregó en este caso en particular para nuestro conocimiento del nombre de Dios, si pudiéramos decirlo así, las vocales para poder pronunciarlo como Jehová. En la Iglesia Católica lo conocen como Yahvé, los judíos lo conocen como Yahweh, y así pudiéramos ir de un lado a otro para escuchar el nombre de Dios en su idioma natal, dependiendo de la persona de donde sea, ¿no? Pero como les digo, al final de cuentas, lo importante que queremos resaltar hoy en día, entre otras y muchísimas cosas que no vamos a hablar, es de que Él dice, yo soy. Y si nosotros prestamos atención a la escritura en el Antiguo Testamento, eso implica muchísimo, mis amados hermanos. Es como yo les decía a los jóvenes, a ver, ¿quién de ustedes puede decirme, bueno, yo nací, yo estoy aquí porque yo quise nacer y aquí estoy? Imposible, ninguno de nosotros pudiera decir, yo decidí nacer. Y no estoy hablando en este caso en particular o dirigiéndome a personas del ámbito o de la iglesia o de la religión de los mormones, porque al final de cuentas ellos piensan, ¿no?, que están las almas por ahí volando y hay que hacer hijos para que los hijos se introduzcan, estas almas entren en ese cuerpo y vengan a materializarse. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de la realidad de las cosas. No fantasía, figuraciones en la mente de los hombres, sino que en lo que dice, lo que vemos en la realidad. Ninguno de nosotros puede decir hoy, yo estoy aquí porque yo decidí venir. Ninguno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que estamos aquí? Porque el yo soy, Él fue el que nos hizo en el vientre de mi madre. Así que pudiéramos decir que Él diría, yo soy el que te formé en el vientre de tu madre. Así que Él no solamente es el yo soy en el sentido de que nos hizo nacer en el vientre de mi madre, sino que Él pudiera decir, yo soy
el que te doy aliento de vida. Yo soy el que hago que no te mueras en la barriga de tu madre, porque saliendo de ella solo vas a poder respirar oxígeno, y si te tratas de respirar agua te vas a ahogar, pero en el agua que está en el vientre de tu madre no te va a matar, porque yo soy el que te preservo la vida. Yo soy el que le preservo la vida a tu madre para que te tenga durante 9 meses en su barriga y no pase nada hasta que nazcas. Yo soy, en este caso, el que sustenta a tu madre con fuerzas para que te pueda dar a luz. Yo soy el que al final de cuentas te abrigo. Yo soy el que te doy de comer. Yo soy el que te doy de beber. Y de ahí yo soy el que te doy el trabajo. Yo soy el que te doy la economía. Yo soy el que te doy los hijos, etcétera, 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 etcétera. Así que al final de cuentas, aunque sea incongruente para nosotros decir, el yo soy me mandó a vosotros, tiene mucha de lógica cuando tratamos de ponerlo a la par con todo lo que Dios provee para la humanidad. De hecho, incluso él pudiera decir, yo soy el que planeé desde antes de la fundación del mundo que todo esto que tú disfrutas y ves, que yo fui el que lo planeé para que estuviera, para que tú lo disfrutaras. Así que yo soy el que he creado todas las cosas. Así que les digo, es muy interesante poder prestar atención al nombre de Dios, aunque no suene lógico para nosotros, porque al final de cuentas, Él como Dios, Él es el único que provee para todos nosotros todas las cosas. Él pudiera decirnos en este momento, yo soy el que le doy la inteligencia al hombre para crear computadoras, redes sociales, crear conexión entre ellas para que ustedes puedan escuchar la palabra de Dios, entre otras miles de cosas, si pudiéramos decirlo así, para que el nombre del Señor suene lógico para nosotros al escuchar decir yo soy. Pues bueno, lo interesante de esto es que al ver estas palabras de parte de Dios con su nombre en referente a lo que Él provee para el ser humano, pudiéramos ver incluso en todo el Antiguo Testamento, donde Él dice, yo soy tu escudo, yo soy tu sombra, tu mano derecha, yo soy tu fortaleza, yo soy tu ayudador, yo soy quien te levanta, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que solamente el Señor puede hacer, y que si bien es cierto, un ser humano pudiera ayudar a otro que está, si vamos a utilizar el ejemplo de la economía, donde pudiera decir, bueno, déjame ayudarte, te veo que estás en bancarrota, estás a punto de perder tu casa, déjame ayudarte para que tú puedas salir adelante de estas deudas y luego continuar tu vida normal, y ahí cuando puedas, pues tú me pagas. Aunque nosotros pudiésemos hacer eso, al final de cuentas, el yo soy pudiera decir, yo soy quien le dije al corazón de ese hombre que te prestara a ti dinero. Así que todas y cada una de las cosas que podemos ver, palpar e incluso decir, escuchar, ver y actuar es solamente porque el yo soy lo ha hecho en todos nosotros. Prueba de ello lo vimos, creo, no hace mucho tiempo atrás, acerca de la viuda, aquella a quien suplió de alimento a Elías, pero ya Dios le había dicho a Elías, yo ya di orden que te mantengan. Y al llegar allá, la mujer dice, eso lo tengo para mí, para mi hijo. Pero al final de cuentas obedeció a lo que dijo Elías, y finalmente hubo sustento en esa casa por muy buen tiempo. Gloria al Señor. Pues así mismo, mis amados hermanos, Jesús, le digo sin sacarlo de su contexto, ahorita vamos a agregarlo, Jesús también le hace saber al pueblo de Israel, al menos si pudiéramos decirlo así con más ímpetu, a sus opositores, pero que a todos les enseñaba de tal forma que ellos pudieran entender que Jesús no solamente era el Mesías enviado de parte de Dios, sino que también Él era Dios. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es aquí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 8, pero que lo vamos a ver más adelante, es en el versículo 58. Cuando estos hombres están con Jesucristo
Y al final de cuentas Jesucristo le responde y les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y pudiera sonar muy lógico decir, bueno, es que trata de decir que que él había nacido, que ya existía antes de Abraham. Sí, está bien. Pero si lo tomamos muy a la ligera, no pudiéramos percatarnos de que Jesús les está diciendo, yo soy Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, ¿quién pudiera decir, bueno, hoy yo estoy aquí, pero como va a nacer mi sobrino o en el año que viene, o porque ya está la mujer embarazada, eh, al final de cuentas mi hermana embarazada va a parir el año que viene, pero yo hoy me desaparezco, muero, parto de este mundo y 400 años después aparezco en una generación más adelante de mi familia y cuando ellos me pregunten les digo, yo soy antes que mi sobrino. Sería una locura, ¿no? Ninguno de nosotros puede hacer eso. El Señor es el único que puede aparecer cuando Él quiere y la forma que Él quiera. Ya incluso hay algunos estudiosos que nos han podido hacer saber, en este caso en particular, de que Jesucristo aparece en el Antiguo Testamento, en ciertos personajes. Entonces, Él es el único que pudo haber aparecido en la antigüedad, venir como ser humano en sus tiempos de su nacimiento, morir otra vez e irse de aquí, tener un cuerpo humano glorificado y volver a aparecer después, como les apareció por 40 días a los discípulos. Y al final de cuentas pudiera aparecer ahora entre nosotros. Si a Él le placiera aparecer físicamente, lo pudiera hacer. Pero ningún ser humano puede hacer eso. Así que cuando Jesús les estaba diciendo a ellos, antes de Abraham, yo soy, les está indicando tanto por la palabra que al final de cuentas Él era Dios porque ya existía antes de Abraham. Y de ahí nosotros incluso pudiésemos ver, en este caso en particular, varios versículos donde Jesucristo también dice, yo soy. Por ejemplo, yo creo que ya no los traje para ustedes, ok, está bien, nos quedamos ahí. Pero por ejemplo, en mis escritos, en mis estudios, yo traigo número 1, que Jesucristo, me parece que los vimos ya meses atrás, donde habla y dice, yo soy el pan de vida. Y si nosotros pudiéramos verlo a la luz del Antiguo Testamento, le hicimos referencia al maná que Dios dio al pueblo de Israel. Y en este caso en particular, ¿quién le suplió para el hambre de esos hombres? Dios. Y Jesucristo aquí se presenta en el Nuevo Testamento como aquel que puede suplir más bien la necesidad de física, en este caso el hambre. Y nosotros lo vimos en Juan capítulo 6, versículos 22 al 29. Pero luego también vamos a ver donde Jesús dice, yo soy la puerta, donde incluso también dice, yo soy el buen pastor. También veremos donde Jesús dice, yo soy la resurrección de la vida. Luego también veremos donde Él dice, yo soy la vid verdadera. Y ahora que estamos estudiando, yo soy la luz del mundo. Y si usted junta todo esto, mis amados hermanos, el pan de vida, yo soy la puerta, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, entonces todo depende de nuestro Señor. O sea que Jesucristo verdaderamente es Dios y no hay necesidad que el ser humano pueda tener en esta vida que Él no pueda solucionarla. Porque como Dios, no hay nada que le impida a Él desenvolver, si pudiéramos decirlo así, su poder sobre una enfermedad física en mi vida, o emocional, o mental, que Él no pudiera solucionar. O en este caso, cualquier necesidad física o económica, no hay como nuestro Dios, que es el único que puede suplirnos todas esas necesidades. Pues como les digo, nuestro Señor Jesucristo les hizo entender, o más bien les hizo saber,
con el fin de que ellos pudieran entender de que ahora Él se está anunciando como Dios, pero en este caso como la luz del mundo. Y yo me puse a pensar por un momento en la vida y digo yo, sí está bien, Jesús es la luz del mundo porque nos guía a la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me puse a meditar y a pensar diciendo, pero ¿qué es una luz? ¿Qué es la luz verdaderamente? ¿Para qué sirve la luz? Entonces en mi meditación me doy cuenta que me paro, si pudiéramos decirlo así, me imagino en un lugar más oscuro de la tierra, que por lo regular no hay como la selva, porque en la selva hay árboles gigantes, grandísimos, que son tan frondosos que incluso cubren hasta la luz de la luna y es imposible ver, ¿no? Y digo yo, me encuentro de noche en un lugar desconocido que se llama mundo. En este caso, dentro de la selva, ya la luna no puede iluminarme por causa de lo frondoso que está el bosque. Y digo yo, ¿qué hago en ese momento? Y me pongo a pensar, ¿qué yo haría en ese momento? Y llegué a la conclusión, no puedo hacer absolutamente nada. Estoy totalmente en tinieblas. Al final de cuentas, no importa lo que intente hacer, lo único que habrá en mi vida es un temor interior que me va a bloquear mi entendimiento y no me va a poder dejar pensar de una manera clara, a tal grado de que pudiera yo decir, avanzo o me detengo, o me quedo parado donde estoy y no me muevo, porque al final de cuentas podemos descubrir que en un bosque también hay barrancos, hay ríos, donde puede correr uno peligro si cae ahí, pero también encontramos serpientes, alacranes, podemos encontrar arañas venenosas, pero lo más común y corriente que le viene a la mente del ser humano es, ¿y qué tal los tigres? ¿Qué tal las panteras? ¿Qué tal los pumas? ¿Qué tal los gatos salvajes que pueden arrebatarnos la vida así? Así que lo único que haríamos era temblar de miedo, porque no tuviéramos un chispito o un pedacito de luz que pudiera iluminarnos el camino hacia donde tendríamos que ir. Y en este caso en particular, si decidiéramos avanzar, nosotros no sabríamos que nos enfrentaríamos más adelante. No sabríamos si pisáramos encima de una serpiente o si llegásemos incluso a la cueva de algún oso que nos pudiera despedazar instantáneamente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, si pudiéramos decirlo así, estuviéramos totalmente indefensos a la merced de cualquier animal asesino que pudiera hacer estragos en nuestra vida. Así que yo dije, bueno, entonces la luz mayormente, aparte de que ilumina nuestras vidas y que podemos con ella iluminar a otros, nos sirve para que sea nuestra guía en momentos de oscuridad. Como en este caso, como decíamos hace rato, Dios guió al pueblo de Israel durante la noche en aquel desierto con esa columna de lumbre, para que el pueblo de Israel pudiera seguir haciendo la voluntad de Dios y llevándolos hacia donde Dios quería llevarlos en aquel momento oportuno. Pues así la luz, en este caso Cristo, mostrándose como la luz, al final de cuentas nos guiaría solamente a un solo lugar. Y en este caso es, si pudiéramos decirlo así, a la presencia de Dios mismo, como a través de su palabra. Luz, ¿cómo dice? Luz es tu palabra a mi vida y lumbrera a mi camino, como decía la escritura en el Antiguo Testamento, donde al finalmente Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, para guiarnos a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, si pudiéramos decirlo así, porque ese es el fin. Al final de cuentas, uno de los apóstoles dice que al final, cuando ya todo esté sometido bajo los pies de Cristo, Cristo nos tomará y nos entregará al Padre. Así que pudiéramos decir de una manera concreta
que Cristo nos va a llevar o nos va a guiar en nuestro caminar diario hacia la presencia de Dios. Pero que durante el camino, por supuesto, vamos a encontrar tropiezos, vamos a encontrar pruebas, que al final de cuentas vamos a poder verla porque tenemos la luz que es Cristo, y que al final de cuentas nuestra fortaleza dependería del Señor si nos apegamos a Él en ese momento de necesidad. Pero como le digo, pero en la oscuridad, ¿qué pudiéramos hacer? Absolutamente nada. Lo que único que haríamos es, como decimos nosotros en nuestro país, nos quedaría solamente chillar o llorar, como decimos a veces, ¿no? Pero, como les digo, el Señor se presenta al pueblo de Israel y les dice, yo soy la luz del mundo. Y como les digo, si lo tomamos a la ligera, no pudiéramos descubrir la riqueza que nos hace saber a todos y cada uno de nosotros tan solo con esa pequeña frase. Por ejemplo, supongamos que nos sentamos en la silla de los acusadores, vamos a decirlo así, ¿no? Yo digo, si aquel jovencito que fundó ya en su madurez, fundó los mormones, si él hubiese prestado atención a este versículo, vamos a ignorar el versículo aquel que dice uno de los apóstoles, ¿no? Que me parece que es en la carta a los Gálatas, si no mal recuerdo, que él dice, el apóstol Pablo, si alguien trae un evangelio diferente, pues sea anatema. De acuerdo al diccionario Strong, significa excomulgado, por decirlo así. Algunos otros les hallan una definición que dice maldito, ¿no? Que posiblemente esté en el diccionario de la lengua española. Pero ignorando ese versículo, imaginemos que el jovencito pudiera prestar atención a este versículo donde dice, Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y prestara verdaderamente atención a ese versículo y dijera, la luz del mundo, ¿para qué me sirve la luz? En aquellos tiempos posiblemente existían todavía esas lámparas de aceite, ¿no? Que incluso algunos más adelante pudiéramos ver el querosín y toda esa clase de combustibles para esas lámparas antiguas. Y él pudiera decir, ¿para qué me sirve a mí la luz en la oscuridad? Y él pudiera darse cuenta que era para la guianza del ser humano. ¿Y la guianza hacia dónde? Bueno, hacia el Padre Celestial, de acuerdo a la Escritura. Y al final de cuentas, él nunca se hubiera dejado engañar por ese ángel, que dice él, Ángel Moroni, que para nosotros no suena nada más que un demonio engañador, porque aún hasta Satanás se viste de ángel de luz. Él, pudiéramos decir, el día de hoy no existirían los mormones, no existiría esa división religiosa, porque pudiera haber descubrido que aquel que cuando le apareció en su juventud a los 12 años por allá, y que vino después a los 20 y tantos años a entregarle supuestamente una Biblia en tablas de oro, porque la Biblia de los cristianos ya estaba corrupta, ya no era la Biblia o la palabra de Dios verdadera, y que al final de cuentas había sido desechada por Dios, pero que Dios le había dado el privilegio a él para que él tuviera la Biblia verdadera en tablas de oro. Digo yo, vaya, Moisés, Dios le dio tablas de piedra, pero este hombre más grande que Moisés se las dio de oro. Y digo yo, y al final de cuentas, pues le dio todavía hasta unos lentes especiales, porque como no sabía leer el idioma de aquel momento, esos lentes estaban tan especializados y tan tremendos que le lograba ver o entender lo que decía esa escritura. Digo, si este joven, que ya no era tan joven, era mayor de 20 años de edad, 22, 25 por allá, y él hubiera prestado atención y se hubiera dejado por la luz de Cristo o por la luz que es Cristo, hubiera dicho, no, este no es un ángel. Y si fuese un ángel, me está llevando por otro camino. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Imagínese que usted va en la oscuridad y lleva una luz que lleva vida delante de usted. Y usted encuentra una encrucijada donde se abre el camino en dos. Y usted presta atención a la luz.
usted va a seguir a la luz de todas maneras, porque al final de cuentas usted va a poder ver por dónde caminar. Usted no va a escoger, si la luz va a la derecha, usted no se va a ir a la izquierda por donde no va la luz, porque va a decir, no, ¿y a dónde voy a terminar ahí? Mi vida corre peligro. Pues seguiría a la luz, en este caso en particular, y al final de cuentas llegaría a su destino, porque esta luz verdadera y viva lo llevaría por un buen camino, a pesar de que hubiese pruebas en el camino, subida, bajada, montaña, roca, etcétera, etcétera, colinas hacia abajo. Usted iría confiado, porque esté con la luz, iría viendo a dónde usted está pisando y por dónde usted está yendo, pero no se iría por el lado contrario a donde iría la luz. Asimismo, este joven, que ya ni tan joven, a través de la Escritura, lo cual fue lo que Dios nos dejó a nosotros, para que el Señor a través de su palabra pudiera a nosotros ayudarnos a entender qué camino debemos de escoger, se hubiera percatado que era un engaño, que era una luz falsa, que se llama tinieblas, pero escondida en el nombre de luz, que solamente lo llevaría a la perdición y a la condenación eterna, como incluso pudiéramos decirlo así, aunque nosotros no conocemos los últimos finales de ese hombre, pudiéramos decirlo por los hechos que así fue. Como fue engañado por esa luz, que en realidad eran tinieblas, se fue todo lo contrario a la palabra de Dios, haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Al final de cuentas, su vida pudo haber terminado en la condenación eterna, que le digo, yo no estuve allí en sus últimos momentos de vida, que solamente Dios tal vez pudo haber trabajado en su vida, pero como yo no lo vi, por los hechos que tenemos hoy en día, pues podemos decir que no alcanzó la salvación. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la luz que lo estaba guiando a él no era la luz verdadera, que era nuestro Señor Jesucristo, sino que más bien ya prestaba atención más bien a este Moroni, ángel, y se dejó guiar por él y vivió haciendo lo que él le decía, olvidando o tirando por la borda lo que ya Cristo le había dicho que hiciera a través de la Escritura. Como les digo, ese es uno de tantos ejemplos que podemos dar. Si pudiéramos decirlo así, podríamos mencionar a los testigos de Jehová de la misma manera. Por algo se llaman testigos de Jehová, porque al final de cuentas podemos deducir que no quieren aceptar a Cristo como Dios. Sí, lo predican, lo enseñan, pero como si fuera un profeta en la tierra actual, pero no como Dios. Y la Biblia dice, incluso dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Así que si ellos se están dejando guiar por otra luz que no es Jesucristo, y que no tienen a Jesucristo como Señor y Salvador y como Dios, pues al final de cuentas la luz que llevan no es la luz que lleva a la vida eterna. Así que el Señor permite en su misericordia que ellos, teniendo la Biblia, aunque como les he dicho, muchísimas cosas han cambiado, han quitado, han transversado, que les digo porque yo leo mi Biblia y la pongo a la par de ellos cuando estudio algo y digo, espérate, pero esto suena para que los testigos de Jehová entiendan que Jesucristo es Dios, y cuando voy a su Biblia ya no dice lo mismo o lo han cambiado, y algunas partes sí concuerda en el pensamiento, aunque no con las mismas palabras, y digo yo, bueno, al final de cuentas tienen material suficiente para entender que Jesucristo es Dios, pero al final de cuentas, le digo, como siguen la luz de sus líderes y no la luz de la palabra de Dios, al final de cuentas igual terminan por el camino equivocado, en un camino de oscuridad que al final de cuentas, pudiéramos decirlo así, no es el camino el que Dios desea que nosotros andemos, porque no tenemos la luz de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente, les digo, al mismo tiempo, les digo, es que es sencillo. Pudiéramos hablar incluso hasta de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es sencillo, porque ellos nos llevan no tanto que obedezcamos
o que sigamos como guianza la palabra del Señor, sino más bien sus enseñanzas que no van incluso de acuerdo a la Biblia que ellos tienen. En otras palabras, la autoridad mayor de las personas católicas es el Papa. Y si el Papa dice izquierda, aunque tengas que ir a la derecha, van a izquierda, porque lo dice el Papa. O sea, no se están dejando guiar por la luz que es Cristo a través de la Biblia, la cual dice a la derecha. Y lo dice a grandes voces en todo el Nuevo Testamento. Tanto desde el Antiguo Testamento podemos ver cómo todo va dirigido a Jesucristo, y en el Nuevo Testamento está Jesucristo mismo a páginas abiertas para que todos nosotros podamos conocer y entender que Jesucristo, como lo dijimos ahorita, Él es la luz del mundo, Él es incluso el camino, la verdad y la vida. Él es la vid verdadera. Él es la resurrección y la vida. Nadie más. O sea, pudieran enseñarnos, decir, bueno, es que la salud la encuentras en San Pablo, en San Pedro tienes esto, en la Virgen María tienes aquello, en fulano, y ahora hasta el Papa Juan Pablo ya es un santo que puedes rezarle, cuando todo el Nuevo Testamento nos hace referencia solamente a Jesucristo, y Él con sus propios labios está declarando todas y cada una de estas cosas. Así que si hay resurrección, hay vida, solamente la encontramos en Cristo Jesús. Si hay una puerta para llegar al Padre, un solo camino, la única luz que puede ayudarnos a llegar al Padre es Jesucristo. O sea que no hay vuelta de hoja. Y de hecho, incluso pudiéramos decirlo de esta manera, hasta el nombre de la iglesia va en contra de lo que dice la palabra de Dios. ¿En qué sentido? Que se llama Iglesia Católica Apostólica Romana. Y toman como base de que la iglesia comienza en Pedro, que Pedro fue el que fundó la iglesia. Espérate. Pedro fundó la iglesia. Y digo yo, ¿no fue el primero que hizo los sacerdotes y el templo y lo mandó a hacer? ¿No fue Dios? ¿No fue Jehová o Yahvé en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento, ¿no dice que la iglesia sigue siendo del Señor y ahora a través de Jesucristo? Entonces, ¿de dónde sacamos que la iglesia empieza en Pedro? Si la iglesia en realidad de Cristo, por eso se llaman cristianos y no pedrinos. O se llama Iglesia Católica Apostólica Pedrina o de Pedro. No, es cristianos, es de Cristo. La iglesia es de Cristo, la iglesia comienza en Cristo, no comienza en Pedro. Y en todo caso, ya no dijera Iglesia Católica Apostólica Romana, porque Pedro no es romano, Pedro es judío. En todo caso dijera Iglesia Católica Apostólica Judía. O sea que al final de cuentas hasta el nombre mismo está declarando que no está llevando la luz de la vida o la luz de las enseñanzas a través de la Escritura, a través de la Biblia, porque todos los apóstoles eran judíos. En este caso en particular, el único que pudiéramos atribuirle no judío en parte es al apóstol Pablo, porque él era romano de nacimiento. Pero le digo, pero Pedro era judío. Así que, como les digo, como no, son personas que al final de cuentas no toman en cuenta la palabra del Señor, en especial las declaraciones de Cristo, y por eso yo les he dicho, presten mucha atención cuando lean algo para que descubran quién lo está diciendo. Si este personaje dice una cosa, pero este otro personaje dice otro y que parece que lo contradice, ahora tienes que sopesar quién tiene más autoridad. O Cristo, que Él es el que dice con sus propias palabras, o un apóstol que también lo dice con sus propias palabras. Así que le digo yo, Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Y como luz del mundo tiene que dirigirnos a nosotros hacia Dios, mientras que la religión nos dirigen solamente a sus líderes, como la Iglesia Católica, todo lo dirigen al Papa
Y por supuesto de ahí a los demás personajes, ¿no? Como María, Pedro, Pablo, Juan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como le digo, si prestásemos verdaderamente atención a las declaraciones de Cristo, descubrimos que fuera de Cristo no hay absolutamente nada. ¿O acaso el Papa puede hacernos nacer en el vientre de nuestras madres? ¿El Papa o cualquier otro líder de cualquier otra religión puede hacernos respirar en agua dentro del vientre de nuestra madre? Y después, salido de ahí, puede hacer que nosotros jamás volvamos a poder respirar o tener la habilidad de respirar el agua, sino que ahora solamente pudiéramos respirar el aire. Ninguno, ningún ser humano. Llámese apóstol, profeta, líder, presidente, director, papa, qué sé yo, puedes poner el nombre que quieras, pero no hay ningún ser humano que pudiera hacernos tener esas habilidades en nosotros. Así que Cristo, Él es el único como Dios, como dice la Escritura, como Dios, el único que puede hacer todas esas cosas en nosotros. Y como le digo, si prestásemos atención a las declaraciones de Cristo cuando dice yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, descubriríamos que no hay nada fuera de Él. No hay nada que pueda moverse, no hay nada que pueda cambiar. No puedo estar ni siquiera yo diciendo estas palabras, porque si a Él le hubiese placido, me hubiese quitado la vida cuando estaba muertos en pecados y delitos. Pero más sin embargo, en su misericordia, me ayudó para que yo pudiera rendir mis pies al Señor o tirarme de rodillas al Señor y pedirle perdón por todos mis pecados, al igual que el Espíritu Santo, para que el Señor pudiera recibir mi clamor, en este caso en particular, de decirle, Señor, perdóname y sálvame. Así que si no hubiese sido por Él, mire, yo en aquel tiempo no iba a ninguna iglesia, así que no puedo decir que me salvó Russell, que me salvó, ¿cómo se llama? Ellen White, o que me salvó el Papa fulano de tal 100 años atrás. Nadie de ellos me salvó. El único que me salvó fue Dios. Y el único que tiene la habilidad para salvar al ser humano es solamente Dios. Pero solamente como nosotros los seres humanos siempre andamos en nuestros pensamientos y no dirigidos bajo la luz que es Jesucristo, por eso terminamos con toda esta clase de divisiones que se extiende fuera del mundo, pero que si no prestamos atención también se introducen dentro de la iglesia del Señor. Por eso nosotros debemos andar bien precavidos en prestar atención en las declaraciones que encontramos en la Biblia, en este caso en particular de Jesucristo, que Él nos guiaría, si pudiéramos decirlo así, en nuestros pensamientos, nos guiará en nuestro corazón como la luz del mundo, nos guiará en las palabras que debemos de pronunciar, aunque nos ofendan, aunque nos duelan, aunque tiren nuestro nombre y lo pisoteen en el suelo y barran y trapeen con él y lo llenen de lodo delante de las congregaciones cuando es una injusticia en contra de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso Él es la luz para guiar nuestros oídos a lo que debemos escuchar, la luz de nuestros ojos, como dijimos la vez pasada, para guiarnos hacia lo que debemos ver y lo que no debemos de ver. Y por supuesto, no, Él es el que guía nuestro entero ser a hacer su voluntad y no hacer todo lo contrario. Y como les digo, es bien importante que todos nosotros prestemos atención a las declaraciones, por supuesto, mayormente hechas por nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí, téngalo por seguro, que si nosotros prestamos atención y nos dejamos guiar por Él, todas las cosas cambiarían. Ahora sentándonos, si pudiéramos decirlo así, en la silla del acusado, pudiéramos descubrir que nosotros mismos, no solamente ellos allá, que aunque nosotros mismos dijéramos, me salvé porque estoy en la iglesia cristiana. No, mi hermano, no vayamos tan rápido. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Si nos descuidamos, si no prestamos atención a las declaraciones de Cristo, que Él es la luz de nuestra vida y del mundo entero,
pudiéramos deslizarnos y dejarnos guiar por luces que no es la luz de la vida, como lo hablamos la semana pasada, donde nosotros pudimos, en este caso ustedes pudieron tener la oportunidad de yo comentarles mi testimonio de mi niñez, y que solamente andaba de tiniebla en tiniebla, en tiniebla, en tiniebla, por eso Cristo tenía que ser tinieblas. Así que nosotros, aunque estuviésemos dentro de la religión cristiana o estuviésemos sirviendo al Señor y así ayunemos, oremos, y si leamos la Biblia, prediquemos, enseñemos, debemos también tener ese cuidado para percatarnos si lo que vamos a decir está siendo guiado por la luz de Cristo y no todo lo contrario, donde podemos herir y lastimar a los demás, donde al final de cuentas esa luz que creemos que es la luz de Cristo en realidad es una tiniebla y nos llevan a tropezar. Como yo les decía a los jóvenes en esta mañana y les decía, mira, es sencillo, perdón, esta tarde, no en la mañana, en la tarde, y le decía, sencillo, le digo, ustedes son jóvenes, le digo yo, y va a llegar el momento en que usted se va a enamorar. Pero usted cuando se enamore, por lo regular el joven, lo primero que hace es decir, esta me gusta, esta no, esta me gusta, esta no, bueno, me quedo con esta. Y al final de cuentas, le digo yo, termina renegando y pataleando porque resulta que le gustó esta porque era más bonita, más guapa, morena, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas no sabía hacer tortillas, se le quemaban los frijoles, le echaba a perder todo guisado y al final hasta el agua se la quemaba. Entonces estamos pataleando y renegando y hasta a Dios le decimos, Dios, ¿por qué no le ayudas a esta mujer? O sea, ¿por qué, Señor, me traes este martirio? Y el Señor fácilmente te va a poder contestar y te va a decir, es que tú escogiste, hijo. Tú no me dejaste guiarte en la luz. Tú no me dejaste a mí escoger la mujer que te iba a servir a ti, que iba a ser tu esposa. Y al final de cuentas tú escogiste esa, así que con esa se queda. Así que le digo, usted como joven necesita acercarse a Dios, pedirle a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, que le ilumine con su luz para que la guíe a aquella mujer que va a ser su esposa y usted como mujer, aquel hombre que va a ser su esposo y que va a ser usted su ayuda idónea para usted, para seguir adelante y glorificar el nombre de Dios todos los días de su vida. Pero si usted escoge por usted mismo sin buscar la voluntad de Dios o la guianza de Dios, téngalo por seguro que más adelante va a tropezar. Y al final de cuentas, y para culminar, pudiéramos decirlo como esta que me contaron a mí hace muchos años y lamentablemente traté de recordar quién me lo había contado porque no estaba seguro si la persona que me lo contó fue la que lo experimentó. Pero el caso fue así, que era una persona que había salido a un lugar, a una región montañosa, donde iba con una familia. Y allá con aquella familia, como la familia tenía la costumbre de ir a cazar por la noche, al final de cuentas lo invitaron a él accedió. Pero en lo que fueron entre el monte a perseguir su presa, fueron todos corriendo a atrapar la presa y que no se les fuera y se les olvidó el invitado. Y el invitado trató de ir a la par con ellos, pero resulta que como no tenía la condición se atrasó y al finalmente se perdió. Y él dice, a donde quiera que yo miraba, lo único que miraban era oscuridad, era tinieblas. Y no podía guiarme hacia ningún lugar, no sabía a dónde ir, no sabía por qué camino tomar, porque todo era oscuro, no había ni un rayito de la luna, dice, que me pudiera guiar y decir, bueno, por aquí más o menos, hoy voy a llegar hacia ese lugar, esa casa, esa familia. Y dice que caminó por buen tiempo y no pudo descubrir un lugar para, en este caso, guiarse para ir allá. Así que se atemorizó porque sabía que en cualquier momento podía llegar una pantera, un tigre y comérselo o lastimarlo en este caso en particular y no tenía nadie en que le ayudara. Así que mientras estuvo caminando por allá miró, dice, un rayito de luna que atravesaba en un huequito que dejaban los árboles y dice que se paró allí y no se movió de allí absolutamente para nada. Hasta que dice 1 hora, 2 horas después,
logran encontrarlo estas personas y lo encuentran justamente en ese lugar donde él no se movió de esa luz para nada. Y le dijeron, dice, corriste suerte que encontraste esta luz, porque donde te hubieras quedado en la oscuridad, te hubieran tragado los animales. Así que a lo que quiero referirles es esto. Si nosotros tenemos la luz de Cristo en nuestras vidas, no habrá oscuridad para nosotros en ningún sentido, sino que la luz que es Jesucristo mismo iluminará nuestros pensamientos y tomaremos las mejores decisiones de nuestra vida. O en este caso incluso hasta decisiones donde nos podría costar la vida si tomamos la decisión incorrecta. Pero que en todo ámbito de nuestra vida, tanto espiritual, emocional, mental o incluso hasta físico, con la luz de Jesucristo, nosotros podemos obtener la victoria para la gloria de Dios y ser libre de todas esas, si pudiéramos decirlo así, alimañas que nos pudieran atacar en la oscuridad y que pudieran afectar tanto nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional, nuestra vida física, pudiera afectar nuestra economía, nuestro trabajo, aún hasta las relaciones con las amistades y con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que permite el Señor en su misericordia que nosotros tomemos a Jesucristo en serio, porque decimos, sí, yo creo en Dios, pero en la hora de la práctica nosotros terminamos tomando nuestras propias decisiones y no dejando a Dios que Él tome las decisiones por nosotros. Y por lo regular, siempre terminamos, en este caso en particular, en dificultades, en más problemas, en más lloro, más llanto, más angustia, más tristeza, más dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay desesperación y, si pudiéramos decirlo así, hay estrés y al final de cuentas terminamos enfermándonos completamente. Así que, como les digo, permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos tomar en serio esta declaración de Jesucristo, de cual Él dice, yo soy la luz del mundo. Así que no hay problema, dificultad o circunstancia de la que no podamos salir adelante, porque Jesucristo estaría con nosotros iluminando todo nuestro caminar diario. Así que, como les digo, permita el Señor que nosotros podamos ser atrevidos, sabios, inteligentes y osados para tomarnos de la mano del Señor en cuanto a sus declaraciones y no soltarlas nunca más para la gloria de su nombre. Así que hasta aquí la clase de hoy, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales. Ha pasado el tiempo, me atrasé un poquito al inicio porque hubo unas cosas que me hicieron falta por corregir, pero yo creo que ya estamos cerca de la hora en esta clase. Espero en el Señor que haya podido ser de edificación para su vida espiritual, para que su alma, como dice el apóstol Pablo, siga progresando para la gloria de Dios. Que sea el Señor mismo, Cristo, la luz del mundo, quien dirija sus pensamientos y su corazón hacia la voluntad de Dios, hacia lo que le agrada a Dios, para que al final de cuentas usted pueda tener el beneficio de la victoria y en lugar de ver llanto y lágrima, tristeza, dolor en su rostro y en su corazón, que haya alegría, gozo, paz, contentamiento, a tal grado que pueda incluso contagiar a los demás. Como Cristo decía, no se puede tomar una luz y esconderse debajo del almud, sino afuera. Se cuelga en el candelero para que te ilumine a todos los que están en la casa. Pero asimismo, una ciudad, dice, no se puede esconder en un monte cuando irradia su luz. Porque por muy lejos que estén las personas en el monte perdido, si ven una ciudad a lo lejos, esa luz que irradia, vamos a decirlo así, a 30 a 20 kilómetros de distancia, esa luz le puede ser de guianza a una de las personas que están en la oscuridad, de guianza para llegar a salvo a esa ciudad. Lo que quiero decirle es, así como Cristo nos hizo la luz del mundo al venir a sus pies, y no es que nosotros irradiemos esa luz, es que la luz de Cristo en nuestra vida irradia para con los demás, que los demás puedan ver esa luz en nosotros y puedan decir, yo quiero lo que Él tiene, y el cual es nuestro Señor Jesucristo
que es la salvación y la vida eterna de todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Cristo les ama y nosotros también. De verdad, una vez más, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por tomar un poco de su valioso tiempo para estar entre nosotros. El Señor les recompensará y como les dije hace 2 semanas, sigan orando por nosotros porque sí nos gustaría transmitir los mensajes los domingos por la mañana en vivo por Facebook para que los demás hermanos y personas que nos ven a través de YouTube ellas pueden disfrutar de este mensaje en el domingo cuando están relajados, descansados y no se pierdan de esta bendición y que lo tengan que tomar el lunes o el martes o ya se les olvida y a veces pasó la semana y no logran verlo y lo ven hasta la semana siguiente, sino todo lo contrario, que en este caso pueda ser de bendición para que ellos puedan disfrutarlo junto con nosotros el domingo, ya sea con familia o solo, dependiendo, ¿no? Que hay personas que les gusta tener a su esposo al lado, a sus hijos, incluso estar escuchando la palabra de Dios, pues que sea de bendición para todos y cada uno de ellos también. Amén. Así que una vez más, muchísimas gracias. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Hasta pronto.